Tomar el teléfono celular, buscar algo que se le cayó puede representar una desgracia. Tal es el caso de este accidente en Cortés, esto al norte de Honduras. El vehículo no va a alta velocidad, las personas van tranquilas. Pero mire, el llamado es estar atentos. Nunca se sabe lo que puede ocurrir en las calles de Honduras. A todos, buenas tardes. Gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludamos a quienes nos escuchan por Acción Radio también. Bueno, un video que puede haber muchas situaciones para los que pudo haber ocurrido. Para los que nos escuchan por la radio, pues son dos personas que van cruzando una calle, un carro viene lento, se nota que ha llovido, pero no sabemos qué ocurrió, pero al final termina atropellando a estas personas. Mire, muchas veces por leer un mensaje, por responder una llamada, se nos cae algo, perdemos el norte. Hay que estar muy prevenidos realmente porque podemos ocasionar muchos daños. Así que un llamado para ser más conscientes. Así iniciamos este informativo, compartimos los titulares. Impacto BTV Meridiano. Cae el hombre que atacó brutalmente a machetazos a su expareja y el actual compañero sentimental de la mujer en Santa Rita, Copán. La discusión de la amnistía política en el Congreso Nacional desata una ola de reacciones encontradas. Sectores denuncian impunidad, mientras otros defienden la medida como un acto de justicia. Después de días de incertidumbre y presión, vendedores del centro alcanzan un acuerdo con la alcaldía municipal para trabajar de manera ordenada. La imposición del 15% de aranceles anunciadas por Donald Trump sacude el comercio mundial, pero el sector maquilador asegura que podría convertirse en una oportunidad estratégica para Honduras. En las noticias internacionales, el presidente Donald Trump impulsa la expropiación de propiedades privadas para avanzar en la construcción del muro fronterizo. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Y en el sector de Santa Rita, Copán, autoridades policiales detuvieron a un hombre de 44 años acusado de delito de maltrato familiar agravado y lesiones graves en contra de su expareja. Sobre el tema, Walter Pérez nos tiene un informe. Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Me acompaña el subcomisario Edgardo Barahona. Bueno, han capturado en las últimas horas a un sujeto por maltrato familiar en contra de su expareja. Un hecho ocurrido en las últimas horas, específicamente en Santa Rita, Copán. Si nos da mayores detalles, subcomisario. Así es, y este hombre de 44 años, detenido por la Policía Nacional, también enfrenta otro delito que sería el de lesiones en contra de su expareja y de otra persona que resultó con heridas debido al ataque que se generó cuando esta persona ingresó al autobús que cubre la Rita en el sector del municipio de Santa Rita, departamento de Copán, agrediendo primero con golpes a su expareja y no conforme con eso, pues posteriormente la atacó utilizando un machete. Le ha generado lesiones, pero una oportuna intervención de los elementos de la Policía Nacional que fueron advertidos sobre esta situación permitió detener a esta persona que en horas de esta mañana fue presentado ya a la Fiscalía del Ministerio Público junto al arma decomisada para el proceso acusatorio ante los juzgados. Información que recolectamos durante esta operación nos indica de que este hombre es la expareja sentimental de la víctima, que aunque ya tiene una nueva relación, seguía buscándola, seguía acosándola y cometió la agresión. La otra persona que resulta con lesiones era otro pasajero que iba en el mismo asiento con la mujer y el atacante pensó que era la nueva pareja sentimental, también lo agredió. Es por eso que se han presentado estas dos denuncias en contra de él y esperaríamos que a medida que vaya fortaleciéndose el expediente investigativo con el acompañamiento de la Fiscalía, pues se pueda deducir responsabilidades. ¿Continúa la violencia hacia las mujeres por este tipo de individuos?
personas que son identificadas por la Policía Nacional y que son sacadas de circulación. Pero aquí lo preocupante, Walter, es que nosotros nos damos cuenta de lo que sucedió en este autobús por grabaciones que hicieron pasajeros de la unidad, que prefirieron grabar o transmitir en sus redes sociales y no intervenir para evitar de que se pudiese generar esta agresión contra esta mujer, que pudo haber terminado en un desenlace fatal para ella y para el otro pasajero de la unidad. Muchas gracias, el subcomisario Edgardo Barahona. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Bueno, qué lamentable situación. Y un fuerte accidente de tránsito en la carretera que comunica la capital con el departamento de Olancho, a la altura del kilómetro 73, esto en el sector de Guaymaca. Francisco Morazán ha dejado a 2 personas muertas. De acuerdo con testimonios obtenidos en el lugar, la poca visibilidad que había por la oscuridad y un presunto exceso de velocidad habrían incidido en la ocurrencia del fatal accidente. Trabajadores avisaron a las autoridades sobre un asalto dentro de un centro de salud en Villanueva, donde 2 sujetos no identificados ingresaron en horas de la madrugada a la sala de odontología del centro de salud ubicado en Dos Caminos, Villanueva. Estas personas habrían provocado daños materiales y robo del material odontológico. Según el informe preliminar, estos habrían forzado la cerradura para ingresar y hacer sus fechorías. De manera violenta en Potreríos Cortés le quitan la vida a un joven de 23 años quien se dedicaba a hacer TikTok y también era un apasionado del fútbol y se veía bastante activo en las redes sociales. Su nombre era Maynor Josué Castellón Redondo, reconocido en sus redes sociales como Sharawi. Según versiones, recibió una llamada para salir de su casa y hacer videos junto a otro joven cuando desconocidos lo interceptaron y le quitaron la vida disparándole en varias ocasiones. Y un hombre de 31 años fue capturado en las últimas horas en un punto fronterizo del departamento de Colón tras ser sorprendido transportando en su vehículo de carga una considerable cantidad de presunta marihuana que le fue incautada por las autoridades. La operación se llevó a cabo en el sector del Corocito Bonito Oriental mientras agentes policiales ejecutaban retenes de control y revisión vehicular. Al inspeccionar un cabezal, los uniformados encontraron 2 sacos rojos que en su interior contenían 87 paquetes de supuesta marihuana, cada uno con un peso aproximado de 1 libra. Y autoridades de medicina forense realizarán este 7 de marzo la primera inhumación del año con 30 cuerpos no reclamados. El proceso se llevará a cabo en la Alcaldía Municipal del Distrito Central en un cementerio ubicado en la salida a Olancho. Así es, pues la Dirección General de Medicina Forense tiene programado para este 7 de marzo realizar la primera inhumación del año, ya que en los cuartos fríos de esta morgue del Ministerio Público tenemos más de 40 cuerpos no reclamados por sus parientes. Por tal razón, ya se tomó la decisión que este 7 de marzo serán sepultados 30 cuerpos, no todos del departamento de Francisco Morazán. Recordemos que esta morgue del Ministerio Público pues cubre todo lo que es centro, sur, oriente. Los fiscales y los médicos forenses trasladan cadáveres de las regionales como Cervalle, Choluteca, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Intibucá, La Paz y todo lo que es pues el departamento de Francisco Morazán. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres van a ser inhumados? 25 hombres y 5 entre fetos y recién nacidos. Estos cuerpos pues permanecen en los cuartos fríos desde el mes de noviembre, diciembre del 2025. De igual forma hay cuerpos del mes de enero, también ya hay cuerpos que no han sido reclamados en lo que va del mes de febrero. Vemos que mes a mes de 10 a 12 cuerpos no son reclamados por sus parientes. Por tal razón, Medicina Forense está en la obligación de realizar estas inhumaciones que se hacen de 3 a 5.
Bien, y en otro orden de información, siguen las protestas todavía por empleados del 911, quienes no se les ha permitido ingresar a las instalaciones. ¿Qué opinan las autoridades al respecto? Nuestro compañero César Euseda nos tiene detalles, César. Bien, muchas gracias, compañeros. En este preciso momento que nos acompaña la excomisionada del 911, Miroslava Serpas, hablando sobre este tema de la situación que viven alrededor de 400 empleados del 911. ¿Qué podemos mencionar sobre esto, abogada? Porque los han dejado por fuera, posiblemente esto apunte a despidos masivos. Bueno, hoy ya son más el número, han dejado fuera a los operadores de ambulancias, paramédicos, operadores de cámaras y de llamadas. A nivel nacional no han devuelto hace un mes ya ambulancias a varios despachos, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara y otros. ¿Qué sucede con esto? Esto es un despido indirecto. La actual autoridad del 911 no cuenta con una delegación de facultades de la Secretaría de la Presidencia. El 911 es una institución que se conforma por una dirección que es parte del organigrama interno de la Secretaría de la Presidencia. Entonces, la máxima autoridad es el ministro de la Presidencia, quien no ha delegado esa facultad todavía en el director del 911. Entonces, en vista de que no pueden hacer notificaciones de despido y que temen que firmar esos documentos les traiga consecuencias jurídicas el día de mañana, pues decidieron simplemente cerrar los accesos, quitarles sus funciones, no pagarles sus salarios y dejarlos en esta condición para poder sacar a los empleados actuales y meter nuevos empleados. Yo creo que todos los gobiernos que llegan quieren trabajar con su gente y es normal. Lo anormal es que no se emita tan siquiera una notificación de despido. Cuando a la gente se le cancela deben existir dos vías: o se les hace un despido por procedimiento disciplinario o se les hace una cancelación y se les cancelan sus derechos y ya la persona decide si va a demandar o va a recibir el pago de sus prestaciones. Incluso el despedir personas sin tener los recursos tiene responsabilidad penal, civil y administrativa. Es un despido indirecto que no solo lo están viviendo los que ya están afuera, sino que lo están viviendo en los diferentes despachos a nivel nacional, y al final el que paga esto es el pueblo hondureño, porque las ambulancias están paradas, y si las ambulancias no atienden a la gente, entonces lamentablemente es el pobre el que se ve afectado. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la abogada Miroslava Serpas, en donde menciona que esto se trata casi de un despido indirecto, lo que se le está aplicando a más de 400 personas, empleados del 911, ya que no se les ha ofrecido ningún tipo de documentación de que si se les cancela, que si se les suspende de sus actividades o definitivamente estas personas se encuentran a la deriva. Continúo con ustedes en su principal. Buenas tardes. Gracias, César. Y más temprano, siempre en este tema, se decía de que pues no habían servicios en el 911 porque no estaban permitiendo ni la salida tanto de ambulancias ni de motocicletas que auxilian también aquellas llamadas de emergencia. Pero, ¿qué han dicho las actuales autoridades de este centro de atención a la población? Decía el Sistema Nacional de Emergencias, el 911, a la ciudadanía en general comunica lo siguiente: que la institución mantiene su operatividad permanente y con normalidad en todo el territorio nacional. Segundo, que se continúa con el proceso de verificación de las personas con vínculo contractual válido, con el propósito de confirmar el cumplimiento de los requisitos de ingreso, evaluaciones técnicas y pruebas de confianza correspondientes, evitando irregularidades que puedan comprometer la seguridad nacional. Tercero, el Sistema Nacional de Emergencias 911 reafirma su compromiso de contar con el personal íntegro, confiable y competente, garantizando la protección de la vida y los bienes de la población hondureña. 4, que la misión institucional de salvar vidas y fortalecer la confianza ciudadana del 911. 5, que ante cualquier situación de emergencia la población puede comunicarse a la Línea Nacional de Emergencias 911, donde su llamada será atendida y canalizada con la mayor prontitud posible. Esto han informado luego de que ya durante toda esta semana, pues 400 empleados han tomado las instalaciones porque no saben cuál será su futuro. Es tiempo de ir a la pausa. Al regresar, mucha más información. Quédese con nosotros. De mucha polémica desde el Congreso Nacional, se impulsa una iniciativa para limitar efectos del polémico decreto de amnistía política. Cintia López a esta hora dialoga con expertos sobre el tema. Con ustedes, Cintia, buenas tardes.
Así es, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo señalan, para hablar acerca de las implicaciones que tiene la propuesta realizada por la diputada Lizy Cano en cuanto a limitar los efectos del decreto de amnistía 04-2022 o también llamado Pacto de Impunidad. Me acompaña el abogado Rodolfo Dumas, analista aquí en la zona norte del país, para consultarle precisamente sobre esta propuesta. Bueno, es una propuesta interesante, les soy sincero, no la conozco a profundidad, pero obviamente es un claro mensaje contra la corrupción y por supuesto contra la impunidad. Honduras pues enfrenta ese flagelo desde hace mucho tiempo, es un flagelo que le cuesta muchísimo dolor, luto y sobre todo el desvío de recursos importantes del Estado a bolsillos de particulares. Entonces cualquier acción, cualquier intención que venga a perseguir precisamente esa lucha contra la impunidad es importante. Habrá que valorar los alcances de esta iniciativa al conocerla ya detalladamente. Importante ver que, digamos, si lo que pretende es derogarla para su aplicación futura y por qué no se está buscando también como otra opción la nulidad de ese decreto que pudiera ser por vía de un proceso judicial. Es decir, todavía no se sabe si las personas que fueron amparadas bajo este decreto de amnistía podrían enfrentar la justicia. Sí, correcto. Por eso es importante conocer el alcance de la iniciativa, ver cuál es, digamos, la estructura que se le ha dado al proyecto de ley, pero en todo caso es un mensaje importante, repito, en la lucha contra la impunidad. Precisamente también los casos de corrupción que han sonado en el país deberían ser siendo investigados por el Ministerio Público o también por otro ente que se dedica específicamente a esto, como la CICI. Sí, yo creo que en materia de lucha contra la corrupción Honduras tiene muchísimo trabajo por delante. En lo particular yo no he sido digamos, no apoyo mucho el tema de este enfoque que es prácticamente post-mortem de los actos de corrupción, donde se comete el acto de corrupción y el Estado queda persiguiendo a los responsables y se hace muy difícil recuperar los recursos que han sido desviados para bolsillos de particulares. Entonces vemos con mucho optimismo algunas declaraciones del Procurador General de la República en el sentido de que se va a trabajar también en la prevención de la corrupción. Eso es importantísimo y se hace de una manera técnica y ordenada. Lo que él ha planteado es la aplicación de algunos sistemas de gestión de riesgo, incluyendo la certificación ISO 37001 en sistemas antisoborno. Entonces es el tipo de iniciativa que nosotros aplaudimos, vemos con buenos ojos y que será parte de un cambio de paradigma, de un cambio de enfoque en esta lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. El abogado Rodolfo Dumas, analista aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted los detalles en torno a esta información. El informe de esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y la diputada nacionalista Lizy Cano presentó una iniciativa de derogación de la ley de amnistía política aprobada en 2022, la cual busca beneficiar a personas perseguidas por motivos políticos, pero ha sido criticada por usarse también como un escudo para exfuncionarios señalados por corrupción. Con más detalles, Alexandra Martínez. Alexandra. Así es, compañeros en estudio, me encuentro con el abogado y analista político Javier Sandoval, con quien vamos a conversar acerca de la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso Nacional para derogar la ley de amnistía creada en 2022. Muy buenos días, abogado. ¿Qué cambia en la práctica si se derogan los artículos que propone esta nueva iniciativa? Bueno, mire, en primer lugar, es lamentable que haya en el Congreso este tipo de actos, porque quienes lo dirigen y quienes presentan las iniciativas generalmente son abogados y la verdad es que están dejando muy mal parado el gremio con este tipo de aseveraciones, porque bueno, está bien que se derogue el decreto, totalmente de acuerdo que se derogue, pero las aseveraciones colaterales hablan de suprimir o eliminar cartas de libertad. Si el decreto estuvo en vigencia, es imposible poder darle una retroactividad al accionar solamente en perjuicio de los que ya fueron beneficiados, porque la ley en materia penal es retroactiva, pero siempre y cuando ésta favorezca al imputado. Ahí la ley dice el delincuente, ¿va? Pero en este caso pues ya sabemos que hoy día se llama jurídicamente imputado y por eso esta situación no tiene más que
un acto demagógico, un acto mediático, un acto que tiene el objetivo de llevar a la prensa a que tenga el tema sobre el tapete de la opinión pública, pero no tiene mayor trascendencia, porque derogarlo hoy, ¿quién más va a invocar eso? Ya nadie. Yo creo que si alguien lo hace, pues habrá que, así como el Código Penal que le quitaron las penas, los que hoy están desde el Congreso nuevamente, yo creo que deberían más bien reformar el Código Penal y aplicarle las penas a los delincuentes que han saqueado el Estado y que están saqueando y que todavía están pendientes de algunas acciones legales. ¿Qué considera usted que le pasaría a las cartas de libertad y a los casos que ya han sido cerrados? No, nada, definitivamente. Por eso le digo que es demagógica la propuesta. Es igual que aquella que quiere bajar la edad punible. Yo creo que debían de ser más creativos y ser más propositivos, hacer propuestas que realmente vengan a buscar la estabilidad, la reforma y la mejora en lo que es la estructura social del país para poder evitar que la gente siga delinquiendo. Imagínense a nivel estatal, es el problema que tenemos. Estamos pidiendo que desde fuera venga una comisión internacional a perseguir los delincuentes del Estado. ¿Y para qué? ¿Por qué no viene? Porque las penas le fueron eliminadas al Código Penal. Entonces de eso debió ocuparse el Congreso en este momento y esos diputados que andan buscando prensa ahí hablando de tonterías, porque decir eso es una tontería realmente. Todos saben que no se pueden eliminar, que ya se les aplicó, que ya estuvo en vigencia y por lo tanto esos actos que fueron otorgados durante la vigencia no pueden ser anulados. Bueno, muchas gracias, abogado. Esas fueron las declaraciones por parte del abogado Javier Sandoval. Con esta información retornamos a estudios. Gracias, Alexandra. Inmediatamente damos paso a Berenice Amaya, ya que miembros del Partido Liberal han reaccionado ante esta polémica ley que se ha generado, o mejor dicho, iniciativa de ley que se está planteando desde el Congreso Nacional. Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, me acompaña Germán Lobo por parte del Partido Liberal para que él nos dé su punto de vista en torno a esta iniciativa en el Congreso Nacional, derogar el pacto de impunidad que beneficiaba prácticamente a miembros de Libertad y Refundación. Esto dejaría sin valor las cartas de la libertad que fueron dadas en su momento. ¿Cómo analizar esto? Mire, casualmente tuve la oportunidad de estar con la diputada proyectista y nos explicaba que lo que andan buscando con esta iniciativa de ley es derogar varios artículos que tienen que ver con alguna amnistía a cierto tipo de delitos. Y dentro de sus argumentos manifestaba que esta ley era inconstitucional porque había sido aprobada por 42 diputados. En ese momento yo le di mi opinión, en el sentido que si el argumento es que esa ley fue gestada de manera ilegal, ¿por qué solo iban a pedir la derogatoria de un par de artículos? Cuando si la ley en su totalidad es inconstitucional o es ilegal, debía de derogarse en su totalidad la ley esta que le llaman pacto de impunidad. Y es más, soy del criterio que aún derogándola ya no surtiría efectos en aquellos ciudadanos que se beneficiaron por esa ley. Lo único que podía darnos es un mensaje que el Congreso está recuperando la institucionalidad y en razón de eso, porque no se respetó la institucionalidad en el 2022, es que está derogando en su totalidad ese decreto. Porque solo derogar 4 artículos, eso es como legitimar que lo demás estaba muy bien aprobado. Si se llega a aprobar esto en el Congreso Nacional, ¿cuál es el panorama que se podría ver con aquellos personajes políticos que fueron beneficiados? Bueno, contra ellos no va a surtir ningún efecto, porque ellos ya fueron beneficiados en la vigencia que tuvo esa ley. Y en materia, en el derecho, no existe la retroactividad de la ley, solo en materia penal, cuando favorezca al imputado, o mejor dicho, favorezca al reo. Pero en este caso no está favoreciendo a nadie, más bien le está causando perjuicio, por lo tanto no le es aplicable la derogatoria.
Muchas gracias a Germán Lobo por parte del Partido Liberal y nos da su punto de vista en torno a esta iniciativa de ley en el Congreso Nacional. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice. Y el diputado Carlenton Ávila explica que la iniciativa que fue aprobada ayer no aprueba que los consejeros vayan a la administración pública, sino que reforma los artículos 14, 15 y 24 para facultar licencias sin goces de sueldo. Es una reforma al artículo 14, 15 y 20, en donde se le da la facultad para poder ausentarse sin remuneración. Lo que el pueblo necesita saber es de que cuando un funcionario pide una licencia sin goce de sueldo, es algo constitucional, es algo que es permitido por la ley, y en el caso de una ley como la ley electoral, que no es la Constitución, lo que se hizo fue únicamente... Gracias por seguir informándose con nosotros, y de último minuto les compartimos a ustedes el clamor de al menos 150 familias, esto es en Los Bordos, Labográn, en San Pedro Sula, ante una amenaza de desalojo. Nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora nos amplía. Cristina. Es correcto, tal como lo menciona, en este momento estamos junto al abogado Leonardo Aguilar para conocer que además acerca de lo que pues están pasando estas 150 familias. Ya ustedes realizaron este plantón en el Poder Judicial, ¿y qué les han mencionado, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Cristina, y a todos los televidentes que están en sintonía de este espacio. Bueno, primero poner en contexto esto, ¿verdad? Son más de 150 familias que están en este bordo conocido como Labográn en San Pedro Sula, que están en una condición de inminente desalojo por parte de la Corporación Municipal en conjunto con el Consorcio Siglo XXI y también la Secretaría de Infraestructura y Transporte CID. El problema acá es que estas personas tienen 30 años ya de vivir en esta zona, que es un predio ejidal, y se les ha notificado desde el año 2024 que desalojen el sitio, pero sin nombrar, sin designar, sin presentar ningún plan de reubicación para todas estas familias. En marzo de 2025 se presentaron dos recursos de amparo, uno dirigido contra las actuaciones de la Corporación Municipal, la CID y también el Consorcio del Siglo XXI. Ese amparo está siendo conocido por la Sala de lo Constitucional y todavía no hay una respuesta. Hay otro amparo dirigido solo contra la actuación de la Corporación Municipal de San Pedro Sula de solicitar este desalojo sin presentar un plan de reubicación, y es por eso que ya hemos realizado dos plantones. Uno que se realizó a finales del año pasado y este que se ha realizado el día de hoy. ¿Qué es lo que le pedimos hoy a la persona, a la jueza que está llevando este proceso de la comunidad de Labográn? Es que resuelva prontamente, porque la maquinaria ya está, solo ha dejado en medio a la comunidad, es decir, ya está el 90% casi de esta obra terminada y la comunidad está en medio. Es preciso mencionar también que ese proyecto está suspendido debido a esos dos amparos, y nosotros le pedimos a la jueza que resuelva. Gracias, Cristina. En otro tema, vamos a dar paso a José Luis Castellanos desde el Congreso Nacional, ya que ha concluido este convenio entre Honduras y Cuba en relación a los médicos cubanos. ¿Qué piensan los diputados y médicos también hondureños al respecto? José Luis, con usted. Bien, ya vamos a tener a José Luis Castellanos más adelante respecto a este tema, justamente, pero vamos a ir con Berenice Amaya nuevamente hasta la Corte Suprema de Justicia, ya que han aceptado la querella. Vamos a ir con Berenice, No está también Berenice. Bueno, más adelante vamos a estar con ellos entonces, para que nos pongan en contexto de lo que está ocurriendo tanto en el Congreso Nacional en relación a esto, y también con Berenice Amaya, a quien ya tenemos vía unidad móvil, justamente para que nos informe sobre esta querella que ha sido, o mejor este recurso que ha sido aceptado por parte de la Corte Suprema de Justicia,
de parte de Cosette López contra el fiscal general de la República, Joel Zelaya. Esto por los audios que se divulgaron, recuerda usted, allá a finales del año pasado. Con usted, Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. En efecto, ya hemos confirmado con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se ha admitido una querella a favor de la consejera Cosette López contra el fiscal general de la República, Joel Antonio Zelaya, en aquel entonces cuando él mostró unos supuestos audios de la consejera Cosette López. Abogado, usted como experto legal, ¿en qué consiste este proceso? Bueno, el magistrado que funge como juez natural debe de analizar y como primer filtro determinar si reúnen los requisitos de admisibilidad la querella. Una vez que la admite, lo que hace es que nombra a un juez conciliador que no puede ser él mismo, sino que es normalmente uno de los restantes 14 magistrados, para que él conozca de una audiencia de conciliación en donde el señor Joel Zelaya va a determinar si desea ofrecer disculpas, si desea llegar a un acuerdo conciliatorio, y será en este caso la abogada Cosette quien dirá si acepta ese arreglo conciliatorio, y ella perfectamente puede decir que aparte de las disculpas, ejemplo, que desea que sean publicadas en diarios de mayor circulación o que aparezcan en cómo se llama, en todos los noticieros habidos y por haber, en todas las cadenas o en las radioemisoras. Ahí ya va a ser un tema de que ella acepte si es que el señor fiscal determina que cometió un exabrupto y que desea pues terminar en lo que es la audiencia de conciliación, lo que es la tramitación de esta querella. Abogado, ¿es la única función de esta querella? Es un proceso bastante sencillo. Por el momento es una audiencia de conciliación. Si no llegan a un acuerdo conciliatorio, después viene una audiencia de excepciones, nulidades, recusaciones, y después viene una audiencia de proposición de medios de prueba. Y después de esta audiencia se va a lo que es el juicio oral y público, que es donde se evacúan ya sean las declaraciones que constan en videos, en audios o inclusive en recortes periodísticos, o también inclusive testigos que hayan escuchado o presenciado lo que según la querella fue algo incorrecto en perjuicio de la concejal. Muchas gracias al abogado Jaime Rodríguez, quien nos amplía información en qué consiste este proceso, esta querella que fue admitida a favor de la consejera Cosette López contra el fiscal general de la República, y la audiencia de conciliación ha quedado para el 4 de marzo. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Y según el Comité para la Protección de los Periodistas, en 2024 las muertes a nivel mundial serían de 124 en comparación a 2025, que fueron 129. Esta cifra marcaría el segundo récord anual de mayor número de muertes desde hace 30 años que se lleva un recuento. Y en temas de protección social, genera mucha preocupación la posible eliminación de la Dirección General del Adulto Mayor, lo que pone en riesgo los derechos adquiridos a personas de la tercera edad. Nuevamente, Alexandra Martínez nos amplía más esta información. Alexandra. En efecto, compañeros, hoy me acompaña Sandra Zambrano, exdirectora de la Dirección General del Adulto Mayor, con quien vamos a conversar acerca de lo que podría pasar con la eliminación de dicha institución. Buenos días, Sandra. ¿Qué se espera al derecho adquirido para los adultos mayores? Bueno, nosotros esperamos que se continúe fortaleciendo la ley de protección al adulto mayor, y cuando hablamos de la ley, también dentro de la ley está la Dirección General del Adulto Mayor. Puede desaparecer cualquier Secretaría de Estado, pero la Dirección General del Adulto Mayor y la ley no van a desaparecer. Por ende, tenemos esperanza que este nuevo gobierno fortalezca la instancia de la DIGAN, fortalezca los programas y proyectos enfocados en favor de esta población que representamos el 9% de casi 10 millones de habitantes en Honduras. ¿Cómo considera que se puede fortalecer la protección a las personas mayores?
Bueno, con programas diferenciados, propios para las personas adultas mayores, sin ningún sesgo partidario. Nosotros escuchamos el discurso del presidente Asfura y él garantiza que va a atender a todas las poblaciones vulnerables, descentralizando la salud y los programas que lleguen a las personas mayores, en su gran mayoría en la zona rural. También muchas de las personas adultas mayores nunca cotizaron a ningún instituto de previsión, por ende, en su gran mayoría, el 70% de las personas mayores viven del comercio informal y es por eso que no tienen ninguna jubilación. Esperaríamos que estos proyectos que ellos van a desarrollar tengan la fuerza del beneficio humanitario a las personas mayores que construyeron esta gran nación que es Honduras. Bueno, muchas gracias, Sandra. Estas fueron las declaraciones por parte de Sandra Zambrano, exdirectora de la Dirección General del Adulto Mayor. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Y el vicepresidente liberal del Congreso Nacional, Mario Segura, junto a los diputados Ricardo Elenkov, Mario Tulio y Paulino Ramírez, se realizaron este día la prueba antidopaje de 2026. El proceso se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en todas las juntas receptoras de votos del municipio. El Consejo Nacional Electoral instruyó a todas sus direcciones técnicas y logísticas coordinar el desarrollo del proceso y solicitar apoyo a las Fuerzas Armadas. Además, autorizó gestionar centros educativos públicos para garantizar la realización de los comicios. Y como les adelantábamos hace unos momentos, José Luis Castellanos se encuentra al habla con miembros, diputados y también médicos para referirse a esta eliminación, si se quiere, o terminación, de acuerdo con los médicos cubanos. ¿Cuál es su punto de vista, José Luis, con usted? Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, ya precisamente ha finalizado este importante convenio con los médicos cubanos y precisamente las impresiones que deja en nuestro país. Me encuentro en compañía del diputado y también profesional de la salud, doctor Carlos Umaña, su opinión precisamente en cuanto a la finalización de este convenio con los médicos cubanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ya terminó este convenio que fue hecho por el gobierno de la República anterior. Y al final nos dimos cuenta que los médicos hondureños teníamos toda la razón. Estos profesionales de la salud de Cuba costaron alrededor de unos 3 a 4 mil dólares por persona, más de 230 millones de lempiras que fueron erogados por el gobierno. Al final no era gratis, como ellos decían. Más bien sirvió para que muchas personas nos echaran tierra a los médicos hondureños que decían que nosotros teníamos algo en contra de ellos y no. Yo, Carlos Umaña, les agradece en el fondo de mi corazón todo lo que hicieron los médicos cubanos, los verdaderos médicos, porque nunca nos entregaron tampoco las credenciales al colegio médico. Siempre estuvieron ilegal y esto sirve para que la población no crea que todo lo que brilla es oro. Le agradecemos sobremanera a los colegas cubanos que hicieron mucho por el pueblo hondureño, pero también estamos tristes porque al final tuvimos siempre la razón que esto fue utilizado ideológicamente, además la explotación de esos colegas y de las personas que vinieron ahí, que fue denunciado por el gobierno de los Estados Unidos y algunos están hasta en la lista Engels por explotación del recurso humano de Cuba. Así que ya este convenio ha finalizado. El único que persiste es el convenio de entrenamiento de especialistas en Cuba, que ese hay que honrarlo porque tenemos 400 médicos allá especializándose y es correcto que el gobierno les continúe pagando su beca. Las credenciales, deja la duda entonces, doctor, si precisamente el origen de ellos, porque por otros sectores se han denunciado en cuanto al origen de estos médicos. Bueno, mire, nunca presentaron las credenciales, nosotros no sabemos a ciencia cierta si fueron especialistas o no. Hubieron muchas complicaciones producto de sus atenciones. Se resolvieron, pero nunca nos mostraron las credenciales al colegio médico. Eso lo ha dicho el presidente del colegio médico oportunamente y eso los hizo estar ilegales todo el tiempo. Perfecto, muchas gracias. El doctor Carlos Umaña, precisamente su opinión en cuanto a la finalización de este importante convenio por parte de los médicos cubanos. Él ya lo ha manifestado, ha quedado bastante agradecido y la situación como se dio, los médicos hondureños siempre tuvieron la razón, según lo afirma el doctor Carlos Umaña. Mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes.
Gracias por seguir informándose con nosotros. Y de forma ordenada e identificados, vendedores del centro de la capital volverán a vender tras llegar a acuerdos con autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Walter Pérez a esta hora nos brinda más detalles. Walter. Buenas tardes, compañero. Me acompaña Said Domínguez, quien forma parte de la Asociación de Vendedores del Centro de la Capital. Bueno, ya han llegado algunos resultados por parte de la alcaldía. Said, obviamente ya van a estar más ordenados de acuerdo a lo que se ha informado. Pues la verdad es que sí, estamos muy agradecidos con estas nuevas autoridades, ya que se nos dio la apertura de poder dialogar, algo que nosotros siempre buscamos desde el principio de la lucha, de sentarnos en una mesa de diálogo, de negociar, y en cual todavía estamos manteniendo pláticas porque no hemos concluido todavía el diálogo. Pero sí nos está brindando aperturas en base a los horarios que nosotros estábamos solicitando, que van a ser los días de semana alrededor del casco histórico, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De igual forma, el tema toral era Liquidámbar, ¿verdad? Porque como sabemos, son los fines de semana que nosotros trabajamos dentro de Liquidámbar, los cuales días de semana va a estar despejado Liquidámbar. Vamos a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde dentro del Paseo Liquidámbar, con unos puestos establecidos de 1.50 por 1.50 en un margen de distancia de 1,5 metros, por decirlo así, de separación. ¿Para qué? Para que se mire más bonito, menos aglomeración de vendedores. Incluso optamos por agarrar las mangas de los alrededores del Paseo Liquidámbar, para así colocar a ciertos vendedores y que todos podamos trabajar y caber juntos todos, ¿verdad? Identificado, me estaba comentando también. La verdad es que sí, fíjese que de igual forma, este es uno de los uniformes que tenemos ya antiguos de nosotros, pero el señor alcalde, le agradecemos mucho, Juan Diego Zelaya, que él nos dijo el día de ayer que nos va a facilitar un uniforme el cual va a estar dotado de un QR. ¿Para qué? Para que de esta manera el policía municipal o el señor gerente de orden público pueda identificar al verdadero dueño de ese chaleco. Nos van a dar un carnet, de igual forma se nos va a capacitar en cuanto a ventas, se nos va a capacitar en cuanto a turismo, o sea que se están viendo prebendas. ¿Y el que no ande con el chaleco identificado? Pues la verdad es que el que no ande con el chaleco identificado va a ser movido, e incluso el compañero que no acate, porque tenemos 13 puntos de reglamento dentro de nuestra asociación, el que no acate los puntos de reglamento va a ser expulsado, porque aquí ya no estamos jugando, hermano. Bueno, muchas gracias a Said Domínguez, quien es o forma parte de la Asociación de Vendedores del Centro de la Capital, a raíz de estas determinaciones y que obviamente viene a beneficiarlo. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Y el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió a los capitalinos sobre personas que estarían estafando a la población mediante permisos de construcción y operación totalmente falsos, manifestando que no se dejen sorprender. Hay vivos usando carnets falsos de la alcaldía para extorsionar por permisos de operación y construcción. Está terminantemente prohibido que cualquier funcionario reciba o pida dinero en efectivo, incitando a la población a mantenerse alerta ante cualquier anormalidad y denunciar cualquier intento de extorsión. Y el directivo de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Jesús Canaguati, informó que con la nueva imposición del 10% de aranceles a nivel mundial por Estados Unidos, representa una ventaja competitiva para Honduras, ya que los países de Centroamérica han quedado en 0% del arancel. Arancel del 10% que anunció el presidente Trump después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminara el arancel recíproco con todo el mundo, no incluye, exonera a los países de CAFTA, o sea, Centroamérica y República Dominicana, y a USMCA, que es México y Canadá. Somos los únicos dos regiones, la región o sea, el USMCA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y CAFTA, que es Centroamérica y República Dominicana. Somos los únicos dos grupos que quedamos exentos
de ese 10%. O sea que quedamos en un 10% de ventaja contra el mundo. Hay otra cosa que hay que incluir. El presidente Trump dijo que ese 10% iba a ir a 15%. Entonces, en la medida que ese porcentaje, que es el máximo 15%, que le otorga la ley, vamos a estar entre 10 y 15% mejor. Una cosa importante es que el gobierno de la República tiene que seguir negociando porque el arancel del 25% para el aluminio... A continuación le presentamos un resumen de noticias internacionales. Estas son las noticias más destacadas en el ámbito internacional. El Papa León XIV anunció que reanudará su peregrinación por el mundo. Entre los países que visitará se encuentra África, España, Mónaco. Este viaje le permitirá al obispo conocer las situaciones que atraviesan los diversos países. Estados Unidos se prepara para lo que podría ser una guerra política contra Irán, llegando con los F-22, una de las avionetas de combate más costosas. Por su parte, el primer ministro de Israel ha reiterado que su país está listo para cualquier escenario que pueda ocurrir. Autoridades estadounidenses intentan presionar a decenas de propietarios, dándoles 5 días para firmar los papeles para negociar su propiedad. De lo contrario, serán expropietados de sus tierras. Esto con el propósito que se acelere la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Para Impacto BTV Meridiano les informó Stephanie Funes. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía durante esta hora de noticias, recordándole que a las 7 de la noche usted tiene una cita con Impacto BTV Estelar, donde le ampliamos de todas las noticias que han ocurrido durante el día y, por supuesto, las que se están generando en ese momento. Importante recordarles también que usted a través de todas nuestras plataformas digitales puede estar bien informado. Nos puede buscar como BTV Somos Todos en algunas de las plataformas, especialmente en Facebook y también en YouTube. Usted puede buscarnos en YouTube como BTV Somos Todos para que permanezca bien informado. Confío de que tendrán una tarde muy productiva. Les espero mañana. Con permiso.